El 95% de la població treballadora de l'àrea mediterrània té algun problema en les genives i els investigadors estan demostrant cada vegada amb més claredat que una boca mal cuidada pot agreujar malalties com ara la diabetis o les cardiovasculars. Més de 3.000 professionals participen fins dissabte a València en el Congrés de Salut Bucodental. Los dentistas recomiendan una revisión anual como mínimo del estado de nuestra boca para prevenir muchos problemas de salud. En la 50ª reunión de la Sociedad Española de Periodoncia se ha promovido la Declaración de Valencia, un llamamiento a la actuación conjunta entre diferentes disciplinas médicas. Las enfermedades de la boca repercuten y tienen consecuencias sobre las enfermedades del resto del cuerpo y viceversa. Por eso es importante que todos trabajemos unidos en prevenir, detectar precozmente y tratar las enfermedades de la boca para que mejoren las enfermedades del resto del cuerpo o para que se reduzca el riesgo del resto del cuerpo. El aspecto de las encías, por ejemplo, dice mucho a los cardiólogos sobre el estado del sistema circulatorio. Todo lo que produce que las arterias se obstruyan y que haya un infarto o una angina de pecho, también produce que se afecten las encías. El tabaco, la diabetes, la obesidad, con lo que al final compartimos, digamos, el origen de la enfermedad. Además de eso, se ha visto que ya el tener enfermar las encías de por sí abre una vía de inflamación y de infección a nivel ya de todo el cuerpo, a nivel de los vasos, y eso produce también una afectación concreta de las arterias para que sean más propensos esos pacientes a tener infartos de miocardio. Y para los diabéticos, que deben tener mucho cuidado con todo tipo de heridas, la higiene bucal no puede descuidarse. La enfermedad periodontal pues es la quinta complicación de la diabetes. Hay una grandísima interferencia entre ellos. Quiere decir que una persona que tiene diabetes puede verse alterado su metabolismo, su control metabólico, si incide en ese momento una patología bucodental a ese nivel. En el Congreso se presentan más de 200 comunicaciones científicas y unas 80 empresas exponen sus productos y tratamientos más avanzados para el cuidado de la boca.